Están por conectarse ahorita de la UCA. De la UCA porque vamos a participar con Jorge García en una ponencia en el Congreso que vamos a tener en el mes de mayo, ya lo platicamos, entonces también quieren conocer de esta herramienta. Todos, hay una gran expectativa en conocer la herramienta y conocernos todos. Ah, mire, qué excelente, qué bueno. Interesante la herramienta. Sí. Ok, ahí estamos. Ok, para mí son las 10:05, si ustedes quieren comenzamos. ¿Les parece? Ahí está Marisol, vamos a ir dando ingreso a las personas que se van conectando, pero mientras tanto vamos a comenzar. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a Frances Galván desde Barcelona, a Pedro Abadía desde Miami, a Jorge García desde Barcelona y a cada uno de ustedes que nos acompañan esta mañana, que estamos por iniciar un webinar sobre los pilares de la felicidad, herramientas y cosas, alcances, sus beneficios, por qué las organizaciones premian a los mejores colaboradores a través de Force of Happiness. Bueno, para dar inicio, dejo a Frances Galván, quien es el VP de DIRFEL en Barcelona y el Business Partner de Force of Happiness para Barcelona, España. Frances, es todo tuyo. Tenemos 20 minutos para poder contarnos de esta fórmula de la felicidad y estos pilares de la felicidad, cómo se implementan en las organizaciones. Bienvenidos. Muchas gracias, Yanira. Muchas gracias a todos por estar con nosotros a estas horas de la mañana y de la tarde, según donde estemos. A mí me gustaría contaros eso, ¿no? Un poco el webinar, la idea, el objetivo es potenciar, hablar de la felicidad en las organizaciones, el por qué tenemos que hacerlo, el cuál es la parte positiva, etcétera, etcétera. Pero me gustaría dar un paso un poco más atrás, ¿no? Me gustaría explicaros el por qué hemos creado esto, por qué se habla de la felicidad, por qué hay una fórmula de la felicidad desde DIRFEL y a qué se debe a que nos dediquemos un poco a todo ello, ¿no? Hace ya unos años, cuando estuvimos, ahora ya 4, 5, 6 años, cuando estuvimos pensando en el tema de la situación en las organizaciones, yo me he pasado 20 años formando y siendo consultor en el área de recursos humanos. Entonces, pues pensando, viendo a ver cuál era el futuro de las empresas, hacia dónde tendían las empresas a nivel de gestión de personas, lo que siempre aparecía, lo que seguro que aparecía, era siempre el tema de la felicidad, del well-being, del estar bien, del estar contento, del estar motivado. 1000 maneras de contarlo, pero al final un poco se resume en estar felices en nuestro puesto de trabajo. A mí me gusta hablar, a mí me gusta decir salir silbando, ¿no? Salir cantando, tarareando. Sales del trabajo, da igual el tiempo que hayas estado, da igual las horas que hayas estado, toda la carga de trabajo. El momento en el que tú sales silbando, que sales tarareando una canción, es que no estás mal, es que estás contento, ¿no? Entonces, identificar esas situaciones, identificar esas motivaciones que me llevan a mí a silbar y a estar contento y a estar en pleno auge dentro del trabajo. Entonces, lo que nos dimos cuenta es eso. Por un lado, futuro. El futuro es la felicidad en las empresas. Las nuevas generaciones, cuando de aquí 5, cuando de aquí 10 años, toda la generación que le llamamos la baby boom, todos aquellos de 55 para arriba que ya empiecen a dejar las empresas y las nuevas generaciones ya estén en posiciones directivas,
ahí no se va a hablar tanto de sacrificio, de esfuerzo, de que tienes que agachar la cabeza y decirle que sí al jefe, de que lo importante es cobrar y que lo importante es que no te despidan y tienes que intentar pasar desapercibido o crecer. De eso ya no se trata. Las nuevas generaciones ya no buscan eso. Hoy en día se trata, si os fijáis en las sociedades, hay unos valores diferentes. Hablamos de valores sobre la igualdad, sobre la conciliación, sobre la transparencia. Hablamos de tendencias de gestión de personas que tienden hacia a una gestión holística. Quiere decir, tanto la persona como el profesional. Yo cuando empecé a trabajar se hablaba de, no, yo aquí no vengo a hacer amigos. Yo aquí trátame como profesional. Yo no soy la persona. Yo cuando salgo del trabajo empiezo a ser persona. Y son frases que supongo que todos vosotros habréis escuchado y que yo he escuchado en mi trabajo y que chirriaban, ¿no? Y luego llegabas a casa, tenías que desconectar de todo, olvidarte de todo y ser el super papi o el ser el super marido o el super compañero de piso, me daba igual. Y tenías que quitarte también todos los problemas de casa o todas las virtudes de casa y llegar al trabajo y ponerte tu cara de trabajo, ¿no? Eso las nuevas generaciones ya no lo entienden. Entienden una gestión holística. A mí me gusta poner el ejemplo, ¿no? Cuando empecé a trabajar sobre el año 2002, como mucho, yo hacía formaciones, íbamos a empresas a dar formaciones sobre compromiso con la organización, donde el centro era la organización y los trabajadores tenían que hacer y teníamos que motivar y que enseñarles a los trabajadores a comprometerse con la organización. Por tanto, la clave y la base era la empresa. Hoy en día, las formaciones, muchas de las formaciones que yo hago en empresas son embajadores de marca. Es la usabilidad, el ser embajador de la marca, la experiencia del trabajador, donde lo importante ya no es la empresa o la marca, donde lo importante es la persona. Y cómo puede hacer que la persona expanda mis valores y como se hace en fútbol, ¿no? Que sienta los colores y que sienta los colores y la camiseta de la empresa. Entonces, el foco es totalmente diferente. Ahora, lo importante, sobre todo en las nuevas generaciones, es las ganas de crecer, las ganas de hacer algo diferente. No podemos estar con las mismas estructuras, con las mismas políticas, con las mismas maneras, las mismas estrategias de gestionar personas que teníamos hace 10, 15 años. No podemos utilizarlas para ahora. No nos sirven. Hablan de que los jóvenes no se comprometen. Hablan de que las nuevas generaciones y el nuevo talento no sabe estar en un sitio, no tienen sacrificio, porque estamos intentando que meter a los trabajadores dentro de la estructura que ya está creada. Entonces, tenemos que coger a dos generaciones y parte de los millennials, juntarlos y cambiarles de su manera de pensar, cambiar sus valores, cambiar sus tendencias para incluirlos dentro de nuestras estructuras que ya teníamos antaño. Y eso, como que no es fácil, ¿no? No sé si seguís, a mí es un gurú de estos que tanto hay por el mundo, pero uno que me encanta, que es Simon Sinek. Está muy orientado también hacia la felicidad, hacia el well-being, hacia las nuevas generaciones, ¿no? Y él dice eso, es más fácil cambiar la organización, cambiar las estructuras, orientarnos hacia lo que quieren los jóvenes y el nuevo talento y las nuevas generaciones, que cambiar estas dos generaciones. Entonces, tenemos que intentar llevarnos hacia allá. Otro motivo, el por qué nos pensamos que lo importante era la felicidad. Si os fijáis en el siglo XXI, la gran diferenciación que va a haber de las personas, de las empresas respecto a la competencia, ya no es la tecnología. La tecnología será uno, el líder. Será Amazon de turno, será el SpaceX que llegará a la Marte o a la Luna, pero será uno. El resto no se van a poder diferenciar por la tecnología. Google hay uno. Todos los otros buscadores que había cuando empezó Internet desaparecieron. Si te puedes diferenciar de alguna manera en este siglo XXI, ya en los años 20, va a ser a través de las personas. Va a ser el compromiso, va a ser las ganas que le pongan las personas a querer hacer ese trabajo. A mí me gusta decir, y cada vez lo escucho en muchos empresarios, lo importante ya no es la campaña de marketing. Lo importante es quién hace la campaña de marketing.
Lo importante ya no son los KPIs, los indicadores que te dicen cuántas activaciones, cuántos leads, cuántos ingresos, cuántos incrementos. No solo eso es importante, por supuesto. Lo importante es quién está haciendo esos indicadores, cómo consiguen esos indicadores. Nos tenemos que focalizar en que las personas quieran rendir al 120%. Y de esa manera, antes, para que las personas rindieran al 120%, se crearon las estructuras para darles lo que querían. ¿Qué querían las antiguas generaciones, los baby boomers y parte de los millennials? Dinero, estatus, el coche, un plan de pensiones para la jubilación. Y todas las organizaciones y todos los estados se crearon para satisfacer eso. Antes, al menos aquí en España, te podías deducir de tu renta el plan de pensiones. Yo hoy en día todavía estoy viendo organizaciones que ofrecen a chicos, chicas de 28, 30 años plan de pensiones. Y no entiendo por qué no los puedo retener, si les estoy ofreciendo un bonito plan de pensiones. Si a lo mejor el año que viene no tienen trabajo, si a lo mejor si todavía no se pueden independizar tal y como está la situación en España, Europa, creo que gran parte de Sudamérica y casi en todo el mundo, no es fácil para los jóvenes independizarse, comprar o alquilar una casa, y hay empresas que le están ofreciendo todavía planes de pensiones o coches familiares. A chavales de 28 años, 25 están ofreciendo coches familiares y que si tienen el plus y si quieren el plus de la sillita para el bebé. Dicen, no, los que tenían a niños con 28 años eran las generaciones antiguas, que está muy bien, pero eran las antiguas, o ya no. Por tanto, partimos de una base en la cual puede ser una ola o puede ser que la ola ya esté bastante crecidita, pero la felicidad viene para quedarse y está para quedarse. Si no es ahora que ya está en todos los sitios, es en casi todos. Las grandes empresas Coca-Cola, Google, muchas de Silicon Valley, tienen su Chief Happiness Officer para fomentar y para hacer que las personas sean felices en su puesto de trabajo. Pero no de una manera altruista para que las personas sean felices y todos seamos y tengamos un mundo mejor. No, 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 no. Porque así conseguiré resultados, porque así conseguiré que las personas rindan al 120%, porque así conseguiré que las personas se queden más de 1 año o 2 años y por tanto los proyectos que son de largo plazo se puedan llevar a cabo. Aquellos clientes a los que cada 6 meses se le está cambiando su interlocutor, lo que van a hacer es cambiar de proveedor, se van a ir. Si yo llevo 5 años con la misma persona, me da una confianza, me da una fidelización, me da algo que es provechoso también para la organización. Así que no pensemos que esto de la felicidad es, bueno, sí, esta cosa de 4 locos, pero a mí lo que me importa son los resultados, no la felicidad. Es que para obtener resultados voy a tener que tener a la gente feliz en las empresas. Cuando tengamos eso en la cabeza, cuando tengamos eso claro en la cabeza, todo va a ser mucho más sencillo. ¿Qué conseguimos con eso? ¿Y por qué hicimos eso, por tanto? Y ahora permitidme que os enseñe nuestra gran fórmula de la felicidad desde Dirfeld, que hemos creado, que básicamente tiene 5 grandes ejes. Y a mí me gusta mucho poner el ejemplo, por ejemplo, de un cocinero. Para cocinar, cualquier persona para cocinar, unos grandes chefs, unos grandes cocineros, no simplemente son recetas de cocina y ya está. O tú has de saber cocinar por la gracia divina de Dios o a saber qué. No, no, todo tiene un proceso. Tú primero has de querer brillar, has de querer trabajar, has de querer ser feliz, has de querer, querer ser cocinero. Por tanto, has de brillar. Hemos de crear cosas dentro de la organización, tanto para el trabajador como de la empresa, para que las personas brillen, para que las personas se sientan felices. A partir de ahí, como mi objetivo no es solamente ser feliz, sino expandir la felicidad, fomentar esa felicidad. Por tanto, primero de todo, yo tengo que ser feliz o tengo que saber cuáles son las palancas que he de tocar dentro de mí para poder ser feliz en el trabajo. A partir de ahí, tengo que empatizar, tengo que saber qué es lo que quiere el resto del mundo para que también sean felices. Yo como cocinero me ha de gustar la cocina, he de ser un amante de la cocina, pero he de saber lo que quieren también
mis clientes para cocinarles. No me voy a inventar yo la cocina para extraterrestres, sino para mis clientes. Por tanto, he de tener herramientas desde la escucha activa, preguntas, la diferenciación entre las generaciones, etcétera, etcétera, para poder entender qué es lo que pasa más allá de mi zona y poder entender cómo puedo gestionar y cómo puedo fomentar esa felicidad. A partir de ahí, como todo buen cocinero, tiene cazos, tiene cucharas, tiene recetas, tiene ingredientes. Nosotros tenemos la capacidad de endulzar y la capacidad de aplaudir esa felicidad. ¿Cómo endulzo? Para los expertos, un poco en recursos humanos. Todos conocemos la teoría de Herzberg, ¿no? De factores más higiénicos, factores más motivacionales. Pongamos que el endulza es un poco más motivacional, es más higiénico, es más corto plazo. Si es que si yo no te formo, ¿cómo voy a pensar en felicidad? Si yo no te enseño de manera diaria en tu puesto de trabajo, ¿cómo se me puede pasar en la cabeza pensar en felicidad? Si yo no estoy hablando de igualdad, de conciliación, de flexibilidad horaria, de teletrabajo después del COVID, si todo eso no está en mi cabeza como empresa, es que ya no se me puede pasar, yo no puedo pensar en felicidad o en retener a gente joven o retener el talento, etcétera, etcétera. Todo eso es como tiene que estar, ¿no? Un must, que dicen los ingleses, los anglosajones. Por otro lado, que me gusta, ¿no? A nivel de ejemplo de cocina, pues esto sería las cazuelas, los fuegos, las recetas, etcétera, etcétera. A partir de ahí tengo que pensar en el largo plazo, tengo que pensar en esos factores motivacionales, en esa promoción, en esa carrera, en esa gestión del desempeño que habla de meritocracia, de conseguir objetivos, de no tener que estar haciéndole la pelota al jefe para poder crecer. Estamos hablando de esos embajadores de marca, de gente que sienta los colores. Yo recuerdo hace unos años, con unos amigos, ella trabajaba en una empresa de gran consumo, nos fuimos de fin de semana, estábamos perdidos en medio de la montaña, entramos en una tiendecita pequeñita de pueblo a comprar y a mi amiga, que trabajaba en una empresa de gran consumo, se fue directa a las neveras para ver cómo estaban sus productos. Empezó a quitar cosas, a decirle, oye, esto está caducado, esto está mal, y ella se puso a recoger y a limpiar la tienda del pueblo cuando estando de vacaciones, porque tenía los colores en lo más profundo de su ser. Eso es lo que tenemos que buscar con la gente. Finalmente, para no enrollarme y daros paso al resto, ¿qué tiene que hacer la organización? ¿Qué estructuras, qué valores, qué políticas, qué procesos tiene que cambiar, que hacer, que retocar para poder conseguir tener esa felicidad en sus puestos de trabajo? Desde unos valores orientados hacia la persona, como os decía, yo antes veía valores de compromiso con la organización, donde lo importante es la organización, y ahora veo compromisos de embajadores de marca, donde lo importante es que la empresa se preocupe por la persona. Entonces, ¿cuáles son las estructuras? La gestión del desempeño. ¿Qué gestión del desempeño he de tener yo y he de crear para conseguir que las personas que tengo en mi trabajo sean felices, estén satisfechas, vengan contentas al trabajo, salgan silbando, no tengan problemas de trabajar más o menos horas? ¿Qué son esas herramientas? Pues todo eso es lo que desde DIRFEL y desde nuestras certificaciones fomentamos en las organizaciones y en las empresas para conseguir un futuro mejor tanto para las empresas como para los trabajadores, tanto para los trabajadores como para las empresas. Espero no haberme pasado, estoy encantado luego de hacer cualquier tipo de preguntas y prefiero quedarme aquí para que poder dar paso al resto, que como me ponga, no, y hablar de felicidad, algo que me apasiona, no acabo. Así que prefiero dejaros el... Sí, muchísimas gracias, Frances. Bueno, a propósito, hay un par de preguntas que me gustaría que antes de presentar nosotros la siguiente pausa, ¿verdad? Espacio, son dos. Marjorie Alvarado nos pregunta, ¿quiere saber quiénes son los encargados de esta labor en una empresa? ¿Serán los gerentes de recursos humanos? Esa es la primera. Y Jaime García dice, crea. Me quedó confuso. ¿Es orientado al logro? Es una pregunta más. Empiezo por la segunda, que espero que sea un pelín más sencilla. CREA es orientado a la organización. ¿Qué es lo que tiene que hacer la organización? Aparte de sus políticas, digamos todo lo que es el contenedor,
¿no? Ya no el continente, ya no lo que hay dentro, sino cuál tiene que ser sus organigramas, cuáles tienen que ser sus valores, cuál tiene que ser su cultura, cuál tiene que ser su clima laboral. Yo me encuentro en organizaciones que, oye, yo les he puesto unas maquinitas y un futbolín y tenemos una terraza muy bonita y la gente se va. ¿Por qué es eso? Oye, ¿cuál es tu política de gestión del desempeño para crecer? ¿Cuáles son tus políticas de crecimiento dentro de la organización? ¿Cuál es tu nivel de transparencia respecto a las decisiones que se toman? ¿Cómo participan los trabajadores en esas decisiones? ¿Cuáles son esos valores que fomentas dentro de la organización? Entonces, es como ese paraguas que tiene que crear la organización para poder ofrecer y garantizar esa felicidad. Jaime, espero que te lo haya resonado. Luego también Jaime pregunta sobre la misma, ¿y en qué momento destacas el logro en la medición del desempeño? Desempeño tenemos dos grandes áreas, la parte más hard, logro, objetivos, resultados, KPIs. Eso es como está. Esto se tiene que mantener, por supuesto. Hay que conseguir los resultados y hay que orientarse a los resultados. El problema que ha habido hasta ahora es que no, sobre todo se ha tenido en cuenta el logro y muy poquito o un poquito la parte cualitativa de la gestión del desempeño. Entonces, se trata de mantener el logro, por supuesto, pero fomentar y darle más bombo y platillo a esa parte cualitativa que me lleva a la felicidad. ¿De acuerdo? Y en cuanto a mayor y la parte de quién lo tiene que hacer, por suerte, todos. No es responsabilidad de una sola persona, de un solo departamento. Es responsabilidad de un departamento que le dé las herramientas y le dé los conocimientos a todos los líderes y a todas las personas. Yo, siendo un contable, puedo fomentar la felicidad alrededor, a mi entorno, tomándome un café, hablando con un compañero, hablando con una compañera. Estamos hablando, por ejemplo, del pilar de empatiza. Pues yo puedo escuchar a una persona sus problemas, en lugar de decirle, vale, sí, luego me hablas que estoy ocupada, y dedicarme a mis objetivos y a mis resultados. Evidentemente tiene que haber un coordinador, tiene que haber un líder, tiene que haber alguien que haga un control y una auditoría, que normalmente está en el área de recursos humanos, lo que le llaman el gestor de la felicidad, el Chief Happiness Officer, cuando nos gustan las palabras inglesas. Pero al final, esa persona lo que se tiene que encargar no es de fomentar la felicidad, porque ella sola no va a poder, sino que esa persona lo que tiene que hacer es asegurarse de que todos están fomentando esa felicidad a lo largo de todo del trabajo diario, ¿no? Del día a día. Muchísimas gracias, Frances. Muchísimas gracias. Hay otras preguntas que las vamos a dejar justo porque encajan muy bien con la participación de Pedro Abadía, quien desde Miami está acompañándonos en este espacio. Pedro es nuestro Chief Officer Happiness, como dice la palabra anglosajona, yo no la puedo mencionar, es nuestro COO o CEO, y está desde Miami, es español, así es que nos va a comentar en este momento también sobre los dragones de la felicidad, el Awards of Happiness, su alcance y cómo esto encaja realmente con toda la fórmula de la felicidad en las organizaciones, ¿verdad? Porque más allá de lo que nos acaba de Frances explicar, pero es que también hay otras acciones en paralelo. Así es que, Pedro, todo tuyo el espacio, tenemos 10 minutos y tal vez luego esta segunda pregunta la respondes tú o quien aplique. Muchas gracias, Yanira. Muchas gracias a todos también por la oportunidad de estar aquí trabajando por expandir el conocimiento sobre el tema de la felicidad, que creo que estamos casi todos muy interesados en ello, porque finalmente una cosa es el trabajo y otra cosa es la vida. Y la vida es más importante que el trabajo, por mucho que hay gente que no lo ha entendido. Lo que comentaba Francesc, tenemos que incorporar los dos elementos. Y desde un punto de vista organizacional es un interés egoísta, porque en realidad lo que queremos es lo que comentaba Francesc, queremos atraer el talento, queremos tener mejores resultados y queremos tener una organización en la que no tenga que estarme preocupando por estar perdiendo el talento. Yo aquí, antes, quiero hacer un poco también el paso atrás, porque es importante, es un concepto lo bastante complejo y lo bastante importante como para que pasemos un rato, digamos, planteándolo, porque luego se entiende todo mucho mejor. Lo que me ha quedado claro, que creo que a todo el mundo, después de escuchar a Francesc, es que el tema de la felicidad es un tema
complejo y abstracto, y también lo estoy viendo en las preguntas. O sea, y es lo que yo también, cuando entré en este mundo, lo primero que me contaban era como, pero me hablas de la felicidad, pero en una organización es como que hay un choque ahí, que dices, pero a mí me piden resultados, me piden bueno, lo que quieras, o sea, puedes hablar lo que quieras aquí, que está muy bien la cultura, pero lo que quieres hacer es lo que tienes que hacer. Y es verdad, o sea, se tiene que hacer eso, es lo que comentaba, no tenemos nunca que perder de vista eso, pero hay varios elementos que son confluyentes, digamos. Entonces, desde un punto de vista de organización es importante considerar, la organización es una organización para obtener beneficios, resultados y actividad, ¿vale? O sea, se pone a vender lo que sea y necesita talento, y necesita organizarlo y necesita tener resultados. Entonces, lo que comentaba también Francesc es muy importante. O sea, mantenemos toda la parte operativa, que es la que hemos mantenido hasta ahora, pero cambia un poco la forma como yo lo consigo hacer. ¿Por qué? Porque eso ya no interesa a la gente y es la gente la que necesito para conseguir esos resultados. Entonces, necesito que la gente esté motivada de una forma distinta y no se motiva de la misma manera que antes. Es un poco, como siempre, los recursos humanos. Hay una parte un poco dubious, ¿no? Que dicen los americanos. O sea, que dicen, bueno, ¿tu interés cuál es? ¿Es hacerme feliz o es que yo esté feliz para que rinda más? Pues claramente es que tú estés feliz para que rindas más. Y esto es importante comunicarlo y dejarlo claro, tanto para la empresa como para el empleado. Y aquí quiero añadir también un elemento, que es que la empresa te necesita mientras te necesita. Un poco el paradigma que teníamos, que comentaba también Francesc, del trabajo de para toda la vida, eso se ha acabado. Pero se ha acabado tanto a nivel de empresa como a nivel de empleado. Entonces, el empleado va renovando, cada vez es un poco más ligero, si quieres, ni se plantea de ninguna manera, no quiere para nada trabajar toda la vida para una empresa. No quiere que hablen de planes de pensiones, no, lo que quiere es entrenarse, divertirse, progresar, ser feliz, o sea, ser feliz con una serie de elementos, que es complicado, es muy complicado, porque hay millennials, hay generación anterior, o sea, es como que tienes que combinar todos esos elementos, todos sus deseos, con todas tus necesidades como empresa. Y entonces tú finalmente dices, mira, yo no entiendo a este chico, no sé por qué no quiere el plan de pensiones y tal, pero es que lo necesito, porque es el mejor programador, el que mejor que me hace este resultado, y yo necesito esos skills. Entonces tengo que tenerlo contento. Pues me voy a adaptar, lo que comentamos, adaptamos las organizaciones. Y entonces ha de haber un ejercicio de conocimiento y comunicación. Conocimiento de la persona y conocimiento de lo que necesito. Y hay un elemento ahí que también es importante dejarlo claro. Lo voy a necesitar un tiempo determinado. O sea, ha de haber esta necesidad que comentabas de compromiso, ha de haber la flexibilidad de adaptar, porque lo que necesitan hoy las organizaciones no es lo mismo que van a necesitar dentro de 5 años, y no tienen ni idea de lo que van a necesitar dentro de 5 años, pero saben que van a tener que estar cambiando y estar siempre mirando cuál es la tendencia, qué es lo que necesito. Entonces, va a haber gente que entre y va a haber gente que se vaya. Y voy a necesitar que se vayan unos cuantos también, porque si no, primero que se me van a ir solos, porque no son nada fieles. Y segundo, porque no los voy a necesitar más. Y entonces la empresa va a tener que estar organizándose para medir muy bien, y esta es la parte compleja, qué es lo que necesito y cómo lo atraigo y cómo lo retengo, y asumir que por muchos esfuerzos que hagas en un momento dado se te van a ir. Y eso está bien también, es como una rueda, es como vamos a estar todos rodando. Antes nos pasamos un año, un tiempo muy largo en una empresa, una fase larga, ahora estas fases van a ser cada vez más cortas. Y entonces es una cosa que está asumido tanto por la fuerza laboral como por la empresa. Y la idea aquí es que la empresa, en ese periodo de tiempo que te va a estar, tú vas a hacer lo mejor para atraer los mejores y retenerlos lo máximo tiempo posible mientras tengas esa necesidad. Y para ello tienes que trabajar todos estos elementos de decir, bueno, ¿qué es lo que necesita este chico, este recurso, esta persona? Finalmente son personas. Pues esto es lo que quiere, vale, pues esto es lo que le voy a dar en cada caso y va a ser una cosa adaptada. Entonces, esto para poner en perspectiva hasta qué punto es complejo el asunto. Y por qué es importante que estemos aquí hablando todos de nosotros y por qué es importante que a nivel de empresa entendamos que efectivamente tenemos que tener gente formada, para eso están las certificaciones, de las que estamos hablando también aquí hoy, luego que hablará Jorge. Tenemos que entender qué es lo que necesitamos y luego también tenemos que identificarlo en el mercado. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de identificar, nosotros, la fuerza laboral, las personas, tienen que saber cuál es la empresa buena, en qué empresa voy a ser feliz, quién es la empresa que se va a preocupar por mí en este momento y durante los próximos N años porque yo me desarrolle, me esté contento y dé lo máximo de mí.
Pues para eso están herramientas como los awards los dragones de la felicidad, los Awards of Happiness. ¿En qué consisten? Básicamente, lo que consiste es que se identifica en la empresa los elementos que se quieren valorar, que generan felicidad. Hay diferentes categorizaciones. Y se premia, se miden y se premian. Y este premio es una forma de mostrar al mundo que esta empresa se preocupa. ¿Cuál es la clave aquí? Que quien está dando ese premio no somos nosotros. Quien da ese premio son los empleados. Son los empleados que dicen, yo trabajo aquí y estoy feliz aquí, y este elemento, y este elemento, y este elemento, y este elemento son los elementos que me hacen felices. Por ejemplo, Women Empowerment. Hay muchas mujeres, lo que comentaba también Francés, no lo ha dicho así directamente, pero estamos acostumbrados a que la cultura es la que es, la cultura empresarial es la que estos son los resultados y aquí no hacemos. Bueno, hay la mitad de la población, que son mujeres, que están perfectamente incorporadas, o sea, que son perfectamente capaces, que ya son la mayor parte de la graduación estudiantil en muchos casos, y que es el futuro. Y lo que no podemos hacer es mantener las estructuras del pasado con las personas del futuro. No van a encajar, hay que dejarles paso y luego resulta que dicen, no, es que esto lo trabajamos de forma distinta. Pues te tienes que adaptar. ¿Cómo van a estar felices las mujeres en una organización del siglo XIX, como son en muchos casos las organizaciones de ordeno y mando? No solo las mujeres, sino también los hombres. Pues teniendo premios, etiquetas, identificadores que comunican al mundo que esa empresa, explicado por sus propios empleados, esa empresa se preocupa del Women Empowerment, se preocupa de una serie de valores y se preocupa de sus empleados. Y ellos lo premian, lo reconocen y lo premian. Y esto, claro, esto es un poco como esta tendencia que también está pasando, por ejemplo, cosas como Glassdoor en temas de reclutamiento. Glassdoor lo que te dice es la gente te dice si ahí está bien o no está bien. Te dice directamente y lo hace una persona independiente, una entidad independiente que te lo valora. Y esto es un poco lo que también hacen los awards. De forma independiente, de forma metodológica, de forma científica, se miden una serie de pilares que son los que determinan si la gente está feliz o no. Y es la gente la que los valora. Bueno, yo creo que en este punto tampoco me quiero alargar mucho más. La verdad es que lo he hecho más corto adrede, Yanira, porque íbamos un poco pasados de tiempo y la verdad es que seguro que hay unas cuantas preguntas por ahí. Sí, bueno, de hecho sí hay una que en parte tú ya lo platicaste, que la hacía la licenciada Rosalinda de Parrales, ¿verdad? Y me permito leerla, que se me movió esto, y dice ella. Bueno, y también Frances ya de alguna manera también responde en línea. Así es que yo creo que si gustan dejamos las preguntas para el final, si me lo permiten. Ya Frances está escribiendo para dar paso al siguiente ponente, precisamente porque tenemos acá también un colega del Ministerio de Trabajo que está muy interesado del área legal, Luis López. Mucho gusto de tenerlo con nosotros. Una de la siguiente ponencia está a cargo de Jorge García. Él es español, vive en Barcelona y nos va a hablar sobre la herramienta de evaluación psicosocial, la cual es una solución tecnológica para assessment de la salud psicosocial, un tema muy de impacto en esta coyuntura en la que estamos. Y yo dejaría, él es el CEO, VP también, y es el fundador del Instituto de Fullness en España, de quien ya hablaremos en este momento, pero lo más importante es todo lo que él nos va a contar de estos 18 principales riesgos psicosociales que la herramienta contiene. Así es que Jorge, sin más preámbulo, muchísimas gracias. Voy a leer las preguntas al final y las respuestas de Frances. Muchísimas gracias. Adelante, Jorge. Muchísimas gracias, Yaneira. Muchísimas gracias a las personas que han precedido, Pedro, Francés. Un placer compartir la mesa con los dos y un placer también compartir espacio y tiempo con toda una serie de personas preocupadas y ocupadas por la felicidad de las personas en el lugar de trabajo. De lo que vamos a hablar, básicamente, es un poco el cara y cruz con respecto al inicio de la sesión. Si Francesc nos ha empezado a hablar de felicidad y Pedro ha continuado con los awards, le vamos a dar un poco la vuelta a la moneda. Vamos a verla. Vamos a ver la otra cara de la moneda porque nos vamos a dedicar unos minutos a tratar y a reflexionar conjuntamente sobre
la gestión de la infelicidad en las organizaciones. Y a mí me gustaría, si me permitís, a ver, comenzar con una pregunta a las personas que nos están escuchando, y es, ¿a qué organización les recuerda esta imagen? Es una pregunta fácil. A la NASA. No sé si podemos obtener alguna respuesta por parte del chat. Yanira. Apple, dice alguien. Correcto, efectivamente. Esta manzana nos recuerda a la de Apple, y es que, no sé si estarán de acuerdo, pero las organizaciones son como un cesto de manzanas. Y nosotros elegimos a las personas que metemos dentro de esta organización. Y es justamente por eso que la diferencia entre esta imagen y esta otra es la misma que hay entre gestionar el malestar profesional de las personas cuando van a trabajar o dejar de hacerlo, es decir, la inacción. Y es que muchas personas, y seguro que estamos de acuerdo en esto, acuden a diario a trabajar a una serie de organizaciones con un entorno psicosocial que es auténticamente incompatible con eso que conocemos como salud laboral en términos de estado de completo bienestar en la triple dimensión física, psíquica y social. Y por eso, cuando hablamos de CISPA, que más de una persona nos pregunta, bueno, ¿qué significa esto de CISPA? Pues la CISPA no es más que el conjunto de esfuerzo de una serie de personas, desde Talent Fullness Institute, PECAS Consulting, que tenemos aquí a Francesc, también representando a Dirfeld, y a Words of Happiness, que tenemos aquí a Pedro, y no es otra cosa que una certificación internacional en salud psicosocial avanzada. ¿Y por qué la necesidad de ofrecer esta certificación, de ofrecer esta capacitación? Esencialmente por 5 motivos. En primer lugar, y desde una perspectiva legal, sencillamente porque es obligatorio. Las personas que nos están escuchando seguramente conocerán la existencia del decreto 254, que no es otro que el de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo en El Salvador. Es una ley que se aprueba en enero de 2010, por tanto tiene una vigencia, una trayectoria de unos 11 años aproximadamente, y de sus 90 artículos que hemos tenido la oportunidad de estudiar, de leer con detenimiento, me gustaría destacar el octavo, por lo que aquí decimos, que no es otro artículo que no hace otra cosa sino obligar a las empresas, a los empresarios, a los empleadores a prevenir los riesgos laborales en general y en particular los psicosociales. Además, y de manera complementaria, a este decreto 254 tenemos que añadir el 86 por el que se aprobó el reglamento de gestión de estos servicios de prevención de riesgos laborales en los lugares de trabajo. Y de sus 64 artículos, a mí me gustaría poner el acento ahora en el 53. ¿Por qué? Porque es aquel en el que se establece la obligación por parte de esos mismos empleadores de formar y capacitar a sus personas en materia de salud, de prevención de riesgos en general y también psicosociales en particular. Asimismo, y justamente porque es obligatoria, la no observancia de esta obligación jurídica, de esta obligación legal, debemos saber, según el artículo 82 de la Ley General del Decreto 254, que es la Ley General de Prevención, establece en su artículo 82 la sanción que puede, por no hacerlo, ¿de acuerdo? Y que nos puede llevar a un total o a un rango de sanción entre 22 a 28 salarios mínimos mensuales, ¿de acuerdo? Una segunda razón por la cual es interesante, necesario la gestión de la salud psicosocial y desde una perspectiva económica es que es rentable. Sabemos que el beneficio es la diferencia que existe entre lo que ingresamos y lo que gastamos. Y a su vez que la rentabilidad es el ratio entre
los beneficios que obtenemos en relación a una inversión previa que hemos hecho. Digo esto porque vamos a ver que en la medida que la salud psicosocial disminuye costes de atención médica, disminuye costes de absentismo laboral, decrementa porcentajes de rotación no deseada de las personas en las organizaciones e simultáneamente incrementa el ratio tanto de atracción como de retención de talento, así como el rendimiento o el delivering, aquello que entregan las personas a las organizaciones, y por último, incrementa también el ratio de compromiso, de engagement, veremos rápidamente, nos daremos cuenta que por un lado estamos incrementando ingresos, decrementando costes, por tanto incrementando beneficio, que es el numerador de la fórmula de la rentabilidad. Una tercera razón, es aconsejable, y esto desde una perspectiva técnica. ¿Y para quién es aconsejable? Pues es aconsejable desde las personas que integran la administración pública, los CEOs, los prevencionistas, delegados de prevención, los peritos en seguridad e higiene ocupacional, los peritos especializados, profesionales de recursos humanos, consultores en recursos humanos, los gestores de la felicidad en las organizaciones y esa figura que venimos impulsando desde Talentfulness Institute, Deerfield y Awards, que es la figura del constructor de salud en las organizaciones. Desde una perspectiva técnica, ¿para qué es interesante, recomendable gestionar la salud psicosocial en las organizaciones? Básicamente por un doble motivo. Cualquier programa, plan de prevención de los riesgos ocupacionales en el lugar de trabajo descansa sobre dos pilares esenciales. Uno, la planificación de la actividad preventiva, que no puede ser de otro modo, debe descansar sobre una evaluación de riesgos. Y todos sabemos, todas las personas que nos acercamos al ámbito de la gestión organizacional, del management corporativo, sabemos o conocemos aquella máxima que nos dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y esto mismo también aplica al ámbito de la salud psicosocial. En cuarto lugar, sabemos que desde una perspectiva conceptual, la gestión de la salud psicosocial es sencillamente necesaria. Y es necesaria por el siguiente motivo. Aquí tenemos lo que llamamos curva Deerfield, en virtud de la cual sabemos que en una determinada organización, y dado que la felicidad es un fenómeno natural y que se distribuye, por tanto, estadísticamente se distribuye en forma de campana de Gauss, es decir, de una forma normal, sabemos que si no hacemos nada, si no gestionamos ni la infelicidad ni la felicidad de las personas en las organizaciones, existe un 15% de personas que van a estar en riesgo psicosocial. En el otro extremo de la curva, el derecho, sabemos que va a haber un 15% que va a experimentar esa felicidad de la que nos hablaba Francesc al inicio de la sesión. Y es en medio que tenemos un 70% de personas que no están bien, pero tampoco están mal. ¿De acuerdo? Y es en este 70% de personas que ocupan la franja central, por supuesto también el 15% que está al lado izquierdo de la curva, en los que tenemos que incidir en términos de gestión de la salud, de su salud psicosocial. Porque en definitiva, desde Deerfield, desde Awards, desde Talentfulness, concebimos que felicidad e infelicidad son dos dimensiones interdependientes pero diferentes. Si se fijan en la parte inferior del gráfico, verán la curva de los factores de salubridad psicosocial en las organizaciones. Y si se fijan, esta curva tiene su tope máximo en lo que llamamos el kilómetro cero del GPS de la felicidad. Quiere decir, perdón, que gestionando la infelicidad de las personas, el punto máximo de no infelicidad lo vamos a tener en este kilómetro cero. Y es en este momento cuando garantizamos que las personas no son infelices,
es cuando adquiere pleno sentido el empezar a gestionar la felicidad de estas personas. Y la gráfica que representa esto que acabo de decir la tiene en la parte superior del gráfico. De este modo, nos podríamos encontrar en cualquier organización con esta matriz. En el eje horizontal tenemos lo que es malestar profesional en un nivel alto o bajo, y en el eje vertical tenemos el bienestar profesional. La felicidad opera con el vector de fuerza del bienestar y la infelicidad opera con el horizontalmente. Si cruzamos los valores alto y bajo de ambas dimensiones, vamos a obtener 4 perfiles de profesionales en cualquier organización. Perfil 1, el que está infeliz, porque tiene un nivel alto de malestar profesional y un nivel bajo, obviamente, de bienestar profesional. El perfil 2, que es el de la no infelicidad, que es diferente del perfil 3, que es la no felicidad. Y por último, acabamos en el perfil 4, que es el de la felicidad. Si se fijan, la certificación CISPA, la que capacita para la gestión de la salud psicosocial, opera en lo que es la parte baja de la matriz. Es la capacitación para conseguir la no infelicidad de las personas en las organizaciones. Y cuando estemos capacitados para ello, es cuando estaremos en disposición de subir a la parte superior de la matriz y, mediante la CIA, obtener la capacitación necesaria para poder transitar de la no felicidad a la felicidad. Porque en definitiva, como decía antes, felicidad e infelicidad son 2 dimensiones, y mientras la dimensión de la infelicidad oscila entre la presencia y la ausencia de malestar, ausencia de salud y presencia de salud, dicho en otras palabras, la dimensión 2, la segunda, la que es cualitativamente superior y está por encima, oscila desde la ausencia de bienestar, que es diferente de la presencia de salud, y acaba en el otro extremo de ese continuum hipotético al que nos estamos refiriendo de manera implícita, que es la presencia de bienestar. En quinto lugar, hay una razón de carácter aplicada, y es que la gestión de la salud psicosocial de las personas en las organizaciones es sencillamente imprescindible. Todos conocemos personas cuyo estado habitual en su puesto de trabajo es algo parecido a este que muestra la imagen. Y todos sabemos que el malestar de las personas en cualquier organización lo podríamos ubicar en 3 grandes bloques o dimensiones. En primer lugar, en la dimensión de las relaciones interpersonales, es decir, lo que podemos llamar malestar relacional. En segundo lugar, un malestar operativo relacionado con el contenido y métodos de trabajo, es decir, con lo que hace esa persona en su puesto de trabajo. Y en tercer y último lugar, un malestar ecológico que va a estar directamente vinculado con el entorno cultural del trabajo y de la organización a la que presta sus servicios. Muy rápidamente, estas 3 dimensiones de lo que nos están hablando es que en cada una de ellas hay 4 factores de riesgo que, en función de si son gestionados de un modo adecuado o no, van a generar eventualmente 6 riesgos psicosociales. En el eje personal, en el eje individual, los 4 factores de riesgo esenciales son la agresividad, la culpa, la dignidad y el tiempo. Y cuando estos 4 factores no son gestionados de modo adecuado, acaban o pueden acabar derivando en los siguientes 6 riesgos psicosociales que, a buen seguro, muchas de las personas que nos están escuchando ya conocen, que es violencia personal, abuso emocional, mobbing, acoso discriminatorio, acoso sexual y adicción al trabajo. En segundo lugar, tenemos el eje del puesto de trabajo, el del malestar operativo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las demandas, las emociones, las relaciones y la tecnología. Cuando están
mal gestionadas o gestionadas de un modo deficitario, a los 6 riesgos psicosociales que eventualmente podrían dar lugar son el estrés, el bore-out, el trabajo emocional, el burnout, el síndrome de Wilson y la adicción tecnológica. Y ya para acabar, en el eje organizacional, el del malestar cultural, los 4 factores de riesgo que tenemos que abordar son clima laboral, conciliación, precariedad y promoción, que si no están gestionados de modo adecuado, a lo que van a dar lugar es a violencia institucional, la conciliación, el karoshi, la inseguridad, el trabajo indecente y el trepismo. Visto en conjunto, el cuadro que nos ofrece nuestro modelo de capacitación nos ofrece algo parecido a lo que están viendo ahora. Pero ¿qué ocurre? Yo lo acabo de explicar de un modo lineal y la realidad es algo mucho más complejo. La realidad es como tocar una especie de piano, en la que simultáneamente o no vamos a estar en la necesidad de tocar 18 teclas diferentes. Y dado que estas 18 teclas diferentes, algunas van a ser secuenciales y otras simultáneas, este gráfico nos muestra desde una perspectiva de simultaneidad cómo convivirían los 12 factores de riesgo que acabo de enunciar junto con los 18 riesgos psicosociales que incorpora el modelo Healthy Talent. Bien, la propuesta que le hacemos es que para un prevencionista, un consultor de recursos humanos, esto que ven aquí, que es el modelo Healthy Talent, que lo acabo de resumir muy brevemente, junto con su herramienta que es HT-Metrics ECAS Tool, pues estos 2 elementos para un prevencionista es la diferencia entre esto y esto otro. ¿De acuerdo? Y la pretensión es de alguna forma hacer aterrizar este Mercedes en El Salvador. ¿De acuerdo? Porque cuando eres el primero, lo podemos ser de la mano de IEBC y Procamboli y todo el equipo de Yanira, y además del primero eres el más rápido, el éxito está asegurado, o para aquellas personas algo más pesimistas, podríamos decir el éxito está, entre paréntesis, casi asegurado. ¿Qué es HT-Metrics? Muy rápidamente, es una herramienta para la evaluación de riesgos psicosociales, 100% online. Es una herramienta 100% adaptable a las necesidades que presente cada una de las organizaciones. Es una herramienta de muy fácil usabilidad. ¿Por qué? Porque su interfase es absolutamente intuitiva. Es una herramienta multidispositivo. No hace falta un PC de sobremesa, sino que directamente desde el teléfono móvil se va a poder utilizar. En sexto lugar, ofrece la posibilidad de elaborar informes personalizables y adaptables, como decía antes, a las necesidades de cada persona, equipo y organización, disponible en español e inglés, altamente rentable, segura y absolutamente confidencial de cara al trabajador. Les he querido mostrar algunos ejemplos. Esta es la visión de una empresa hipotética y es la estructura que se le podría dar perfectamente a la aplicación de la herramienta a un determinado entorno corporativo. Podría suceder que una empresa fuese algo más compleja que esta que acabo de mostrar aquí y además tuviese diferentes centros de trabajo, todos ellos dependientes de un centro neurálgico que estuviese en un nivel superior. Obviamente, esta estructura es 100% adaptable, como decía antes, a la configuración de cada organización, pudiendo llegar a niveles altamente complejos. Esta que ven aquí, les hablaba antes de fácil usabilidad, de ser altamente intuitiva, es un ejemplo de cómo vería
cada trabajador los ítems a los que va a tener que contestar de la forma más fácil posible, que es con un sencillo sí o un sencillo no, ¿de acuerdo? La recurrencia de respuestas va a estar en función de las necesidades de input o de screening que necesite cada prevencionista, cada consultor de recursos humanos o, en definitiva, cada organización. Una vez se ha contestado, la herramienta nos ofrece este informe en pantalla donde se va a ver de una forma gráficamente un primer recopilatorio de resultados. Verán que el color varía en función del rango de evaluación en que se sitúan las respuestas, ya sean de cada trabajador, de cada equipo, de cada organización. Porque insistimos que evalúa personas individualmente, y aquí tendríamos el informe en pantalla del resultado individual de una determinada persona, evalúa equipos y también evalúa organizaciones. Y aquí tendríamos, por ejemplo, la vista de un informe de equipo al que pertenecía el trabajador cuyo informe individual acababa de mostrar. Muchas gracias por su tiempo. No sé si vamos a tener tiempo de poder mostrar, en todo caso, en función de las preguntas que tengamos, Yanira, podremos mostrar algún formato de informe. Micro, Yanira, micro. Yanira, micro. Ya, ok, perdón, estaba hablando. Les decía que agradecía a cada uno de los participantes, sí, antes que se nos retiren todos, yo sé que el tiempo para ustedes en España es diferente al nuestro y que habían compromisos adicionales. Sí tenemos un par de preguntas que me gustaría que abordáramos, ojalá, y también ver los elementos. Una de las preguntas es de Jaime García, que dice, ¿este instrumento mide el grado de infelicidad laboral o el tema de riesgos psicosociales? De alguna manera lo respondía también en la intervención, ¿verdad? Las intervenciones que ha realizado en alguna empresa me indican que buscan que se midan los riesgos y no la mayor o menor felicidad. Bueno, si se pudiera complementar, creo que se abordó, pero precisamente se podría terminar de completar, ¿verdad? Y luego ver si nos da tiempo para un ejemplo. Sí, correcto. De hecho, hablar de la evaluación de la no infelicidad es un sinónimo de evaluar riesgos psicosociales. Es decir, cuando evaluamos riesgos psicosociales y el resultado que obtenemos es una evaluación positiva, en el sentido de que no se constatan la existencia de riesgos psicosociales, lo que se está constatando es que esta persona no es infeliz. ¿De acuerdo? Lo cual es diferente de que pueda llegar a ser feliz. Porque, como dije antes, felicidad e infelicidad son dos dimensiones relacionadas, conectadas, pero diferentes a la vez. Son interdependientes, pero diferentes. No podemos pretender que una persona no sufra estrés, porque el riesgo psicosocial, estrés, por decir algo, o acoso sexual, y no por ello pretender que esa persona sea feliz. No, hemos logrado que esa persona no esté acosada. Hemos logrado que esa persona no sufra estrés. Y lo que garantizamos con eso, es decir, con la no existencia de riesgo, garantizamos la no pérdida de salud y la no infelicidad, que es cosa diferente a potenciar la felicidad en las organizaciones. Muchas gracias. Excelente. ¿A alguien más? Bueno, aparte de las felicitaciones, muchas gracias, More, ¿verdad? También nos decía la licenciada Parrales, yo creo que quedó contestada su pregunta, pero si alguien quiere a viva voz para terminar una pregunta, con todo gusto. Y si no, pues si nos da tiempo también, poder ver un ejemplo o una herramienta, como tú nos decías, si fuese el caso. Y aquí con uno que me digan si la quieren ver o no, nosotros somos bien puntuales, tanto para comenzar, y eso me lo pidieron y así está, como para terminar. Son exactamente las 11, a una hora de haber comenzado, y si alguien quiere seguir viendo, pues que diga, ponga uno en el chat de y lo hacemos. Adelante. Sí. Ok. Si no, estamos
agradecidos. Bueno, Pues More si me dice que permitís, sí. si Sí, me sí, cómo permitís, no, me Frances. permites, Jorge, Adelante. enseño lo que sería la herramienta, digamos, la usabilidad del día a día, ¿no? Entonces, por un lado, una persona, mejor entro con esta, ¿no? Imaginaros una persona que tiene, sobre todo importante el tema que ha contado Jorge de la confidencialidad. Por tanto, cuando entra una persona, se puede elegir evidentemente por empresa, pero normalmente lo que hacemos es, hay códigos y claves, usuarios para entrar, por departamentos, por grandes business units, por áreas, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues una fábrica que hay en un pueblo por aquí cerca de Barcelona. Pues cualquier persona de la fábrica podría entrar y entonces tiene esos 3 niveles que ha contado Jorge, el nivel individual, el nivel organizacional y el nivel de puesto de trabajo. No ve nada más. Entra aquí y puede empezar a decir sí o no a las diferentes afirmaciones. Tan sencillo como poner sí o no, evidentemente poner a todas, ¿no? Lo importante es poner más sí que no, etcétera, etcétera. A partir de ahí, guardas y ya está, no tienes que hacer nada más. Es la cosa más sencilla y más fácil que hay en este mundo. Luego ves un tema de organización, un tema de trabajo dentro de las diferentes preguntas. Las personas no tienen que hacer nada más. Es la organización la que luego va a gestionar todos esos resultados. Lo que se tiene que fomentar son campañas de comunicación para decirle a las personas que la utilicen o obligarles, entre comillas, a que contesten sí o no y a decirles que los beneficios y la parte positiva de todo ello. A partir de ahí, una vez eso lo hace la empresa, la organización lo que ve es esto. El responsable de prevención de riesgos, que es el que está en este cubito de aquí, digamos, es el que puede observarlo todo. También, como decía Jorge, yo puedo evaluar a una persona o puedo evaluar a un departamento. En este caso, por ejemplo, esta persona de aquí, que sería el prevencionista, no puede evaluar lo que hay en el almacén, en la producción o en las oficinas. Yo entro aquí, yo no puedo registrar nada. Son los propios usuarios, los propios trabajadores los que tienen que completar. Yo lo que sí que puedo hacer es ver cómo está el tema de riesgos psicosociales en el almacén en las materias primas. Resultados y veo cómo está. Los baremos de azul, de verde más excelente, de amarillo, rojo, también son flexibles y también los podemos adaptar a lo que quiera la organización. En este caso, pues vemos que aquí se han realizado 4 evaluaciones y que hay un total de un 71%. Y aquí se han reevaluado 5. Vamos a ver el de 5. Vemos los diferentes comportamientos, como están, casi todos están muy bien, menos que hay uno que está al 40%. Qué cosa más rara. Mi dedicación al trabajo no ha afectado negativamente a mi vida personal. Parece que está afectando de manera negativa el trabajo, esa conciliación y esa vida personal. ¿Cómo lo podemos observar eso? Aquí también hay diferentes botones que nos dicen todas las veces que han evaluado las diferentes personas, cómo han evaluado, qué han dicho, si sí o si no. Pues aquí hay una persona que entró, varios entraron el 23 de febrero, no hace mucho, y se pusieron a evaluar. Algo debió pasar ese día, que varias personas entraron para registrar lo que estaba sucediendo. Entonces, eso ya es una alerta, para los prevencionistas, para recursos humanos, para la dirección general, decir, oye, aquí está pasando algo. Además de esto, pues yo puedo verlo por calendario, etcétera, etcétera, y puedo volver a los resultados. Y de ahí me voy al informe. ¿Qué me está diciendo? Que en el almacén de materias primas de esa compañía, la verdad es que está todo bastante tranquilo, tienen un nivel, lo más bajo es un 71%, que no tiene mala pinta, pero sí que hay comportamientos, hay preguntas que se tienen que controlar, se tienen que vigilar. Por ejemplo, aquí dice, a nivel de puesto de trabajo, no he padecido ningún episodio de dolor de cabeza ni de sintomatología por culpa de ese estrés. Aquí nadie ha dicho que no. Por tanto, nos está diciendo que la gente está teniendo problemas de dolores de cabeza, de enfermedades, hay sintomatología, una alerta que se tiene que controlar. Mi dedicación al trabajo no ha afectado a mi vida familiar, ese 40% que hemos visto antes. Otra alerta. Todo esto nos sirve para que los recursos humanos, los prevencionistas, de manera proactiva
ya puedan realizar un segundo proceso, realizar algunas pautas, algunos protocolos de actuación que tengan en función de estos resultados. Así en 5 minutos, esa sería Muchas gracias, listo. Solo una preguntita de More, 2 preguntas de More. Sí. More, que está inscrita en la certificación CISPA, pregunta si esta herramienta será nuestra. Y la otra es que si la herramienta se puede aplicar de manera simultánea a empresas de 1000 empleados en adelante. A Si nivel te de... Perdona, Jorge, dile. No, si te parece, respondo a la pregunta y te dejo la segunda, Francesc. ¿Te parece? Venga. A ver, ¿la herramienta será nuestra? Sí, claro. La CISPA lo que hace es capacitar en el modelo conceptual que hay detrás, que hay debajo de la herramienta, ¿vale? La herramienta no es un fenómeno meteorológico que surja de la nada, sino que es la consecuencia de un método y de un modelo. En lo que se capacita en la CISPA es en manejar ese modelo conceptual, que grosso modo es lo que hemos visto antes en mi presentación en 10 minutos, y se da a conocer HTmetrics como la herramienta que acompaña al modelo y que desde el día siguiente a la certificación está disponible para los alumnos y alumnas. De hecho, la propia certificación invita voluntariamente a cualquier persona que la quiera probar en propia persona, lo puede hacer, ¿de acuerdo? Y existen unos créditos de utilización gratuita, ¿vale? Para poder probarla desde, insisto, el día siguiente en el puesto de trabajo. Para poder probarla a coste cero y a partir de ahí, pues si el resultado es positivo, pues que podamos hablar a efectos de cómo adecuarla de la mejor forma posible, siempre en términos de rentabilidad para la empresa que la quiera implantar, en sus personas, equipos y organizaciones, y desde el enfoque que más adecuado a cada contexto de trabajo. Y ahora, Francesc, gracias. Nada, a nivel de 1000 usuarios y 2000, si se quiere. La pregunta es si se quiere poner un usuario por persona. Estamos hablando que todos estos temas de prevención de riesgos, y eso Jorge es el experto, tiene que ser bastante confidencial. A mí si me dan una herramienta que me piden el nombre y apellidos para culpar a mi jefe, como que es complicado. Por tanto, la cuestión es, se puede poner por departamentos, se puede poner por business unit, se puede poner por área, pero 1000, 2000, por esa parte, no hay problema, Morena. Ok, bueno, listo. Mariela dice gracias y ahí estamos. Gracias, gracias, gracias. Equipo, muchísimas gracias por acompañarnos hasta esta hora. Si quieren una fotografía de grupo, pues cámaras abiertas a los que quieran. Gracias, Doris. Y Jaime se peina las cejas, muy bien. No, gracias a ustedes, de verdad, a los ponentes, una cosa tan bonita que me ha encantado. Me remontó a mis años de trabajo. Bueno, Yanira sabe dónde estuve por 15 años. Y una cosa que se practicaba mucho era esa parte donde yo me sentía súper cómoda, mi espacio yo lo podía adecuar y decía poner y quitar. Hubo un tiempo que me decía mi ex jefe, es que usted parece que es selva esto, porque me fascinan, me encantaba, pero me gustaba que cuando la gente llegaba, los usuarios, porque trabajábamos con personas que nos visitaban, la gente siempre decía que cuando entraban a ese espacio sentían mucha paz y sentían aliento. Entonces a mí me fascinaba eso y creo que para mí es de llevarlo con las poblaciones con las que trabajamos, proyectar esa felicidad. Así es que yo más feliz todavía. Muchas gracias, Doris. Gracias, Mariela. Mariela es perito psicosocial en El Salvador, acreditada por el Ministerio de Trabajo. Muchas gracias. Luis, muchas gracias. Nos saluda, dice que estuvo interesante. Le agradecemos a Luis López del Ministerio de Trabajo. Y bueno, vamos a la foto, a la cuenta de 3. Pero me falta Jackie. 3, 2, Jackie tome o yo. 3, 2, 1, yo la tomo también. 3, 2, 1, listos. Ah, Astrid, qué gusto.
Excelente, muchísimas gracias por acompañarnos. No me vayas a Esta sacar mi grabación negro, Yani. la vamos a subir al... No, nada, ya te puse un clarificador ahí. Está subida en nuestro canal de YouTube de IBC, así es que se los vamos a compartir. Muchísimas gracias. Saludos a España. Saludos a Miami. Gracias a todos. Gracias, cuídense. Cuidaros. Gracias. Adiós. Bye. Chao, chao.